Su presencia, les guste o no, se extraña y cada vez es más frecuente escuchar en las reuniones sociales, en las calles, a gente que dice: ¿cómo se extraña Alan García? ¿Cuánta falta nos haría un político como Alan en este momento? Beto Ortiz, la presencia de Alan García se extraña. ¿Cuánta falta nos hace un político como él en este momento? El periodista recordó que este miércoles 17 de abril se cumplirá 5 años del fallecimiento del exmandatario. Este miércoles 17 de abril se cumplirá 5 años del fallecimiento del expresidente Alan García. Por ello, el periodista Beto Ortiz no solo recordó esta trágica muerte, sino que también remarcó cuánto habría ayudado la presencia del exlíder del APRA en estos momentos de caos que vive la política en nuestro país. En estos momentos en que el país se debate en el caos, en el desgobierno, en la inseguridad. En momentos como estos en que la gente deambula por los mercados como almas en penas porque nos les alcanza para el menú del día, su presencia, Alan García, les guste o no, se extraña, sostuvo en el programa Eveto a Saber. Además, agregó, cada vez es más frecuente escuchar en las reuniones sociales, en las calles, a gente que dice: ¿cómo se extraña a Alan García? ¿Cuánta falta nos hace un político como Alan en este momento? Como se recuerda, el exmandatario se suicidó en el año 2019 en su domicilio ubicado en Miraflores, cuando la fiscalía llegó para continuar con las investigaciones que le seguía al exjefe de Estado porque habría recibido soborno de la empresa brasileña Odebrecht. Por ello, el Poder Judicial había ordenado su arresto preliminar por 10 días. Hoy vamos a recordar con cariño, con respeto, al presidente Alan García. Mañana es 17 de abril y se cumplen 5 años de su partida. Una ausencia que en momentos como estos, en que el país se debate en el caos, en el desgobierno, en la inseguridad, en momentos como estos en que la gente nuevamente deambula por los mercados como almas en pena porque no les alcanza para el menú del día, su presencia, les guste o no, se extraña y cada vez es más frecuente escuchar en las reuniones sociales, en las calles, a gente que dice: ¿cómo se extraña Alan García? ¿Cuánta falta nos haría un político como Alan en este momento en el que nos hundimos en las miasmas sin remedio? No todos lo van a admitir, todavía hay muchos detractores y muchísimos odiadores, pero la verdad es la verdad. Para nadie es un secreto la admiración que este periodista ha tenido siempre por el presidente Alan García y me parece que jamás hemos hecho el menor esfuerzo por disimularla. Ahora que han pasado 5 años de su trágica muerte, podríamos decir que su ausencia se siente cada día más y, como dice el doctor Abanto, es el ausente más presente, es el muerto más vivo, porque a medida que el país se precipita cada vez más hondo en el abismo, a medida que la miseria crece, el desempleo crece, la delincuencia nos hackea, las extorsiones, los secuestros, los asaltos, a medida que la educación se empobrece cada vez más, a medida que los niños del Perú tienen nuevamente récords de anemia, que la desnutrición vuelve a crecer, que el país se vuelve a convertir en un destino peligroso para los turistas, a medida en que el terrorismo, el tráfico de personas, la minería ilegal campean y toman nuestro país por asalto, y a medida en que nadie tiene el control y el país va a la deriva como un navío sin capitán, sin timón y directamente rumbo al naufragio, la figura de Alan García Pérez crece cada vez más. Y yo sé que esto que estoy diciendo a muchos los irrita y a muchos los pone de muy mal humor, pero a estas alturas me importa poco. No me importó cuando entrevistaba al presidente Alan García durante horas en otros canales y los odiadores de siempre salían a lanzar espumarajos y bilis, que es lo que mejor les sale. Pero
con la serenidad que da la distancia, podemos ver nítidamente quienes lo admiramos y quienes lo detestaron, de la misma manera que no hay otro presidente como Alan García. Y me van a odiar los fujimoristas, y me van a odiar los izquierdistas, y me van a odiar los perulibristas, y me preocupa muy poco, porque lo que ocurre aquí es que una conjura de necios, una conspiración de enanos, terminó con uno de los hombres más importantes de nuestra historia republicana. Y no estoy siendo absolutamente peyorativo, sino que me quedo corto más bien. Porque cuando observamos la dimensión histórica de Alan García, lo que hizo en su segundo gobierno por el Perú, y luego vemos que cayó cercado por pequeños sujetos, por hombres diminutos, como José Domingo Pérez, un cobarde pelele que ni siquiera se atrevió a ir personalmente a enfrentar a la persona a la que había acorralado y cercado, sino que mandó a un adjunto. Hombres pequeños como Gustavo Gorriti, que a la primera que tiene que enfrentar una adversidad se disfraza de enfermo terminal y de agónico y de moribundo, y se pone el gorrito para decirnos que tiene cáncer y que viene de la quimioterapia que le respeta la barba. Es el único caso que la ciencia ha conocido. La quimioterapia arrasó con su cabellera, pero respetó la barba de Gorriti. Hombres pequeñitos, como Pedro Cateriano, que vivió toda su vida a la sombra de Alan García, que dedicó su existencia a parasitar al presidente García, y ahora ha quedado reducido a ser la cabeza de un partido que recicla caviares fracasados y que seguramente va a dar vergüenza en las próximas elecciones. Hombres insignificantes y olvidables como Daniel Olivares, de quien solamente recordaremos el olor de su último troncho. Y mujeres odiadoras, lamentables, patéticas, incluso después de haberse hecho la manga gástrica. ¿Verdad, Rosa María? ¿No? Alan García detenido. Solo quería saber cómo se veía escrito. Es difícil superar ese récord de vileza, de crueldad, de ruindad. Pero ahí está, y la historia lo juzgará. Gracias por ver Televidente Perú. No te olvides de darle manito arriba y suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión.